Amigos, buenas noches. Saludos desde Houston, Texas. Me acompaña una vez más, como todos los jueves, abre más, mi amigo Alberto Ruiz, mi pana, Alberto Ruiz desde México. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues una vez más estamos aquí con nuestra emisión número 2 de Política para Llevar. Pues yo muy bien, muy contento de poder volver a platicar contigo en este jueves 10 de febrero. ¿A ti qué tal te ha ido? ¿Cómo has estado? Todo bien, todo muy bien. Afortunadamente no me puedo quejar. De verdad que, bueno, examinando todas estas cosas y acontecimientos que han ocurrido en los últimos días y que, bueno, hemos tratado de hacer un pequeño análisis, ¿no? De estos temas y que tenemos precisamente abierta el espacio para que también la gente participe con sus preguntas y sus planteamientos. También ya tenemos en el canal de YouTube colgados los primeros 3 episodios, ¿no? Bueno, sería el primer episodio dividido en tres, en los cuales hemos tocado los primeros 3 temas y que, bueno, de alguna manera ya allí tienen, para los que se han perdido el primer episodio, pues ahí tienen cómo volver, regresar y examinar lo que hemos conversado allí. Y que, bueno, de alguna manera con ese con esas elecciones que se presentaron ahorita el pasado domingo, pues algo de esos, algunos elementos se plantearon, ¿no? No sé si alcanzaste a ver un poco lo que tenía que ver con los primeros que llegaron para esta próxima segunda vuelta, también lo que tiene que ver con la abstención, o sea que algunas de esas cosas, pues algo, por lo menos algo sirvió. Sí, por supuesto. Yo creo que sí les dimos un buen panorama a las personas que nos vieron y que nos Sí, sí. escucharon de lo que iba a pasar en esas elecciones en Costa Rica, 40% de abstención, si mal no recuerdo, Y, pues lo cual ujú, era previsible, ¿no? Vamos, claro. ya De luego, momento, de momento las encuestas no han cometido ninguna de las suyas, ¿no? Por ahora, habrá que esperar a abril, que viene la así segunda vuelta. es. Luego igual y será interesante platicar sobre qué son las segundas vueltas, sobre todo en países como México que no tiene ese sistema. Igual y luego le dedicamos un ratito a platicar sobre eso. Pero bueno, efectivamente ahí en el canal de YouTube de Javier pueden encontrar los bloques que hicimos la semana pasada y eh, hacia el fin de semana estará colgando estos bloques que haremos el día de hoy. Ya empezaron a llegar aquí nuestros amigos. Buenas noches a Gloria Marta. Buenas noches, Fernando Ruiz. Muchas gracias por estarnos acompañando. Ya lo dijo Javier, pero no está más recordarles que aquí en los comentarios de este video, pues nos pueden dejar sus preguntas, también sus opiniones, no solamente ahorita que lo están viendo en vivo, sino también a lo largo de la semana que se queda ahí colgado en Facebook. También ahí pueden seguir comentando y ahí estamos platicando con ustedes de estos temas que les vamos a proponer el día de hoy y otros más que ustedes quieran comentar. Pues, ¿cómo ves si comenzamos, Javier, de una vez? Sí, claro, claro, si quieres. Muy bien. Bueno, vamos a platicar como primer tema. Lo puse ahí en forma de preguntas si habrá un nuevo viraje a la izquierda en América Latina, ¿no? Porque para este año, pues varios países de la región tendrán elecciones, como ya platicamos de Costa Rica, Colombia, Brasil, ¿no? Además de Barbados, que quienes tuvieron ya sus primeras elecciones generales como una nación independiente del Reino Unido. Y de acuerdo a los estudios de opinión que hemos estado revisando y a tenor de los recientes resultados electorales del 2020 y del 2021, pues es interesante preguntarnos si este año se va a consumar un giro a la izquierda en la región, resultado de las elecciones que habrá este año. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Sí, bueno, en inicio esto es lo que pareciera, no tan solo en términos de lo que plantea la opinión pública y los estudios de demoscopia en América Latina, en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, sino también lo hemos visto en las elecciones del 2020 y 2021. De alguna manera, hay ciertos elementos que pudiéramos examinarlos precisamente en este segmento, en lo que ya tenemos que buscar la forma de empezar a distinguir esos elementos que de alguna u otra manera
configuran esta segunda ola que seguramente en este año 2022 pudiera estarse cerrando. Y cuando digo cerrando no es porque no puedan seguir siendo elegidos, ¿no? Pero sí esta segunda ola pudiéramos, si uno examinara de forma cronológica las últimas 2 décadas del siglo XXI, uno pudiera vislumbrar este segundo viraje a la izquierda a partir de la victoria de López Obrador en México, y que de alguna manera, pues a partir de ese momento y digamos con la llegada electoral de cierta izquierda en los países andinos, salvo Ecuador, que el año pasado decidió elegir a Enrique Lasso como presidente, eh, en líneas generales es una izquierda que tiene unas características muy diferenciadas de ese primer viraje, que era en primer término un viraje mucho más virulento en materia diplomática, sobre todo con las tensiones con Estados Unidos, era su principal elemento de cohesión, estar en franca enfrentamiento, y valga decir también unos Estados Unidos mucho más belicistas de esa primera década de los 2000, que los Estados Unidos de la época Obama, incluso de la época Trump, que fue una época en la que hubo un repliegue sin precedentes en términos militares a nivel mundial y que todavía sigue manteniendo esa tendencia en el caso de la administración de Biden. Particularmente este otro tema que tiene que ver con este nuevo viraje, se ve un poco que son también victorias electorales, pero no son victorias por goleadas, como ocurría en su momento cuando ganó las primeras elecciones por ejemplo, recuerdo las victorias electorales de Chávez, las victorias electorales de Correa en Ecuador, las victorias arrolladoras que obtenía Evo Morales, incluso la primera victoria electoral de Daniel Ortega en Nicaragua, eran victorias masivas, ¿no? Incluso el caso de los triunfos electorales que consiguió Lula en Brasil. Son también gobiernos que de alguna manera están más ensimismados, enfocados en la agenda doméstica. Cabe destacar que de ese primer viraje también destacaba sobre todo el verbo beligerante con respecto a la integración latinoamericana y aquella gesta y aquella narrativa heroica de los libertadores de América, y eso de alguna manera visto sobre todo a la luz de grandes cumbres, grandes iniciativas, el Banco del Sur, Mercosur, UNASUR, la ALBA, entre otros tantos encuentros internacionales caracterizados por una gran pompa y una gran narrativa nuestro latinoamericana, que de alguna manera con el paso de los años, pues y sobre todo con el desmantelamiento y de alguna manera la depreciación de las materias primas, de los ingresos, pues evidentemente, y con sus posteriores derrotas electorales, se fue como quedando en el olvido, ¿no? Sin embargo, cabe destacar que este nuevo viraje tiene nuevos elementos, tiene nuevos actores. Ha habido una emergencia de actores no tradicionales, incluso dentro de la misma izquierda, lo cual es algo que es un rasgo llamativo, que habla también de un dinamismo, bien, que efectivamente en las democracias es un síntoma de buena salud, ¿no? Cuando hay la posibilidad de nuevos liderazgos emergentes, aunque estos liderazgos emergentes muchas veces improvisen, como el caso de Castillo, ¿no? Que se ve que tiene graves problemas de comunicación, de gobernabilidad, de relacionamiento interno, de entender un poco la figura presidencial, los pesos y contrapesos que tiene la Constitución. O sea, hay dificultades importantes ahí planteadas, pero sin embargo, esas no han sido razón para que no puedan llegar democráticamente al poder, ¿no? Esas son cosas que vale la pena destacar de este nuevo viraje. No sé cómo lo miras tú, pero yo creo que muy probablemente Colombia y Brasil van acercándose hasta ahora, hasta donde dicen los acontecimientos y los hechos, ¿no? Tan contantes y sonantes, pues muy probablemente vayan a consolidar nuevos gobiernos de izquierda a lo largo y ancho de este 2022.
Pues yo lo miro con lo que quiero pensar que es un sano escepticismo, Javier, porque vamos a ver, o sea, es verdad que la izquierda del siglo XXI no es la izquierda de los 60s o de los 70s, que todo era contra Estados Unidos y el capitalismo es malo y hay que vivir de zarapes y guaraches y estas cosas, ¿no? Porque somos puros y buenos, pero pero yo lo que sí tengo dudas es que esa izquierda que ya, bueno, esa izquierda que tenía ese discurso y que efectivamente ya no lo tiene, pues haya mejorado, evolucionado, refrescado el discurso de lo que debe ser una izquierda. A mí la verdad es que me causa mucha incertidumbre, mucho escepticismo cuando yo veo estas interpretaciones de izquierdas, derechas, centro derecha, no sé qué, porque yo digo, a ver, ¿cuántos países latinoamericanos están promoviendo, por ejemplo, pues el libre acceso a medicamentos, el libre acceso al matrimonio igualitario, el libre acceso a las reivindicaciones feministas? O sea, ¿cuántos? ¿Eso es Claro, ser de izquierda o eso no es ser de izquierda? ¿O qué es ser de izquierda hoy en claro, día, claro. no? O Sí, sea, está claro. yo creo que sí hay que tener mucho cuidado porque desde el punto de vista periodístico y de las noticias, nos van a vender los ciclos electorales como nos vendieron Perú. El súper izquierdista Pedro Castillo, la súper derechista Keiko Fujimori, y pues luego Pedro Castillo, ¿qué ha hecho por eso que le llaman progresismo? ¿No? O sea, Claro. Yo sí creo hay que que eso es tener cuidado, ¿eh? un Yo tema no también. creo Ujú, que eso de izquierda esté tan claro como claro. no los pone. Claro, sí, evidentemente hay dos asuntos, ¿no? Uno que tiene que ver con la agenda, qué es lo que se podría entender dentro de dentro de ese conglomerado de tópicos que que debe caracterizar la izquierda, no tan solo la izquierda doctrinaria clásica, sino la izquierda contemporánea. Pero también hay un asunto allí que tiene que ver un poco con con la sociología electoral. Hay tópicos que, y hay que decirlo, el tema medioambiental no está o sea, no representa un caudal electoral. No hay estudios de opinión pública que comprueben, que determinen que que un candidato abiertamente homosexual o una candidata que reivindique abiertamente decir que vamos a hacer un viraje en el esquema eh, agroproductivo a un viraje, siendo países primarios exportadores y altamente pegados a a la emisión de carbono, pues nadie dice abiertamente, esto nos va a costar dinero. O sea, esto No, se Javier, suena muy bien, va a costar dinero. Entonces, pero, claro, pero mira, una cosa es que un día llegues y le digas a la gente de Bolivia, ya no vamos a depender del campo, ¿no? O ya no vamos a depender una cosa es eso y otra cosa es que tú como líder político, pues empieces a crear cierta conciencia, ¿no? O sea, porque, pues está bien, todos quieren el poder, órale, va, eso lo vamos a dar por descontado, ¿no? Pero digo yo, o sea, ¿qué va a diferenciar a un líder de derecha de a uno de izquierda? Eso es lo que yo no veo hoy en día. claro. O sea, Aparte que también es hay, más, me parece que los de la derecha están más definidos. No nos gustarán, sí, pero están más claritos en sus agendas y esas agendas, como lo platicábamos la ocasión pasada, sí tienen más apoyo entre la gente. Entonces, claro. mira, Y ese es yo un sí, tema, y ese es un tema también escepticismo. muy interesante porque ciertamente es un planteamiento en lo cual de alguna manera siempre la izquierda ha tenido como esa propensión a abarcarlo todo, ¿no? De abarcarlo todo, todos los ámbitos. Entonces, claro, pero sin embargo, la izquierda contemporánea se ha ido más a lo identitario, ¿no? Y claro, ciertamente estas identidades colectivas son muy de la digamos, la cosmovisión muy europea, ¿no? O sea, el tema de la identidad de género, el tema de la identidad medioambiental, el tema de los pueblos originarios, pero en el plano de digamos, de la política real, de la política de calle, la política para llevar,
estos temas no son visibles, no son muy fácilmente discernibles para la gente en América Latina. Entonces, claro, eso está allí latente, ¿no? En América Latina no está claro el tema del aborto, no está claro el tema del matrimonio homosexual, no está muy claro con las coordinadas ideológicas. Hay otro aspecto también importante, que es que también el primer viraje de América Latina a la izquierda fue un viraje que terminó con casos de corrupción, que terminó con un monstruo multinacional enorme como Odebrecht, por ejemplo, que es una de las organizaciones que tuvo tentáculos y tuvo participación en más de de 7 países, en más de 24 procesos electorales. Entonces, claro, de nuevo, ¿no? O sea, es comprensible que hayan ciertas resistencias con esta etiqueta, ¿no? Entonces, y de alguna manera, pues, creo yo, como bien apuntas tú, creo que los nuevos liderazgos de este nuevo segundo giro o viraje, no están tomando buen recado de esas críticas en términos propositivos, en términos, bueno, esto no nos va a volver a pasar, esto no debería volvernos a pasar. Y fíjate, parte de eso, de alguna manera, constituye esos silencios sonoros silencios, aunque Sí, suene sí, sí. como una gran contradicción sobre Venezuela, sobre Nicaragua, sobre Sí, Cuba, sobre el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, sí. de vuelta, es un tema allí que sigue siendo una tarea pendiente que no se está resolviendo, es una tarea de fondo que no se está resolviendo por estos nuevos virajes. Entonces, es interesante, pues, porque de Sí, no, allí... la verdad es que va a ser un tema al que seguramente estaremos volviendo porque efectivamente Sí, seguro. tiene que ver con las políticas que los candidatos, que los gobernadores electos van a elegir, ¿no? Yo nada más digo esto, ¿no? Es decir, pues, cuál es la diferencia real, profunda, entre un candidato de izquierda y uno de derecha? Quizá no la hay tanta y no Claro. deberíamos comprarnos las etiquetas tan fácilmente, ¿no? O deberíamos indagar un poquito más Eso, en tus ir credenciales, desarrollando ¿no? otras categorías, porque es que fíjate que también hay un elemento interesante, que por ejemplo, si uno lo mira, también incorporando la perspectiva liberal, uno tendría que examinar, bueno, realmente la derecha o la izquierda son realmente democráticas, si lo que van buscando es más que todo maximizar el control hegemónico del Estado, el control incontestable de las cuentas públicas, no rendir cuentas y encima de eso me están pidiendo mi voto para que de alguna manera la conducción que debería ser parte de los acuerdos espontáneos que llegue la gente libremente, pues de alguna manera, pues, ok, está bien que tengamos un Estado social de derecho, pero en buena medida hay que ver la gran crisis fiscal que tienen muchos países y que buscan la manera de seguir alimentando de alguna forma esa vorágine de mayor capacidad impositiva, de mayor presencia en la toma de decisiones, de sustituir importaciones, de buscar la forma de depender menos del mundo y más depender del Estado, ¿no? Entonces, claro, ahí tú te das cuenta que también hay otro clivaje, ¿no? Importante que es muy típico y muy propio de América Latina, sobre todo si consideramos que todavía seguimos siendo países primarios exportadores en general, no producimos muy pocas cosas, pero muy pocos productos terminados. Entonces, claro, eso es un tema que todavía, tanto en el liberalismo clásico como en el conservadurismo que puede haber en América Latina también, pero también en la izquierda, sigue siendo un tema pendiente que no se ha hecho un debate profundo al respecto. Muy bien. Bueno, aprovechamos para saludar a Norma. Muchas gracias por estar